El 2 de marzo de 2026, a las 11 de la mañana, un ataúd enchapado en oro descendió lentamente hacia la tierra del Panteón Recinto de la Paz en Zapopan, Jalisco, mientras 30 coronas de flores monumentales rodeaban la fosa. Una de ellas con la figura de un gallo de tamaño natural armada en pétalos blancos y rojos, y una banda sinaloense tocaba en vivo con el volumen de quien sabe que está despidiendo a alguien que no merece silencio, que merece exactamente ese sonido que en México acompaña por igual los bautizos, las bodas y los entierros de los hombres que vivieron tan intensamente que el silencio los hubiera ofendido. 2 carrozas blancas con herrajes dorados habían llevado el cuerpo desde la funeraria. Elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional montaban guardia en el perímetro exterior del panteón, afuera, no adentro, porque hay espacios que incluso las instituciones del Estado reconocen como distintos, como regidos por una lógica diferente, la lógica del duelo, que no es la lógica de los operativos ni la de los comunicados de prensa. La familia estaba presente, los que podían estarlo, los que habían calculado con la fría aritmética del riesgo que aparecer en ese entierro era menos peligroso que no aparecer. Porque en los sistemas donde la lealtad es moneda de circulación permanente, la ausencia en el funeral del fundador es una señal que nadie puede permitirse emitir sin consecuencias. Y los que simplemente lo amaron, con la complejidad enorme y silenciosa con que se ama a alguien que fue al mismo tiempo el padre, el jefe, el protector y la razón por la que ninguna de sus vidas pudo ser nunca completamente ordinaria. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, el Mencho, el hombre más buscado del mundo con una recompensa de $15 millones sobre su cabeza, fue enterrado con el ataúd de oro que él mismo había ordenado años antes, no como vanidad de capo, no como exhibicionismo de nuevo rico, sino como lo que realmente era, un mensaje, la afirmación final de un hombre que había construido 15 años de poder sobre la disciplina de no ser visto jamás, y que eligió el único momento en que no podía ser capturado, su propio funeral, para mostrar exactamente lo que había acumulado. Y México respiró, pero no con el alivio limpio que produce la resolución de un problema, sino con el tipo de respiración pesada que hace quien baja una carga que lleva tanto tiempo encima que ya no recuerda el peso de su propio cuerpo sin ella. Una respiración con 15 años de violencia adentro, con los operativos fallidos y las recompensas que nadie reclamó, y la certeza que se había instalado en el hueso colectivo del país entero de que el Mencho era intocable, de que la regla del crimen organizado mexicano decía que los grandes nunca caen vivos ni muertos, porque el sistema que los sostiene es más fuerte que el sistema que los persigue. Esa certeza murió con él en la Sierra de Tapalpa el 22 de febrero de 2026, pero duró exactamente 11 días, como verdad única y sin contrapeso, porque el 5 de marzo de 2026, mientras México todavía procesaba la enormidad de lo que había pasado, mientras los analistas de seguridad debatían el futuro del cártel Jalisco Nueva Generación y las células del CJNG en 35 países esperaban señales que no llegaban con la claridad ni la velocidad que necesitaban. Omar García Harfuch estaba sentado en las oficinas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en Ciudad de México, leyendo algo que los equipos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional habían encontrado en el rancho de Tapalpa durante el aseguramiento posterior al operativo del 22 de febrero, algo que los analistas de la Fiscalía General de la República llevaban días procesando con el cuidado meticuloso de quien sabe que está manipulando material capaz de cambiar completamente el mapa del crimen organizado en México y de decenas de países más allá de sus fronteras,
algo que ningún operativo anterior, ningún informante, ninguna interceptación de comunicaciones de los 6 años de persecución ininterrumpida del Mencho había producido con ese nivel de especificidad, con esa claridad brutal sobre cómo funcionaba realmente el poder más sofisticado que el narcotráfico latinoamericano había construido en los últimos 20 años. Instrucciones escritas a mano, con la letra de un hombre que escribe cuando sabe que lo que escribe no va a ser leído por nadie en el corto plazo, pero que debe existir de todas formas, que debe existir porque hay información que es demasiado importante para cargar solo en la cabeza, que debe existir para que alguien que venga después pueda encontrarla cuando llegue el momento en que sea necesaria, fechadas en los últimos meses de 2025. Cuando el cerco alrededor del rancho de Tapalpa ya era lo suficientemente visible para un hombre con el aparato de inteligencia del CJNG como para entender que el tiempo que le quedaba se medía en meses y no en años. Lo que decían esas instrucciones no era lo que cualquier analista habría esperado de un hombre en esa situación. No eran instrucciones operativas finales, ni designaciones de mando, ni coordenadas de rutas alternas. Eran instrucciones técnicas sobre preservación de documentos contra la humedad del subsuelo, sobre el tipo de material impermeable en que debían envolverse los papeles para que el tiempo y la tierra no los destruyeran, sobre la profundidad exacta a la que debían ubicarse dentro del ataúd, sobre la disposición física del contenido, para que alguien que supiera dónde buscar pudiera encontrarlo sin dañarlo, sin romper la cadena entre lo que el Mencho quería decir y la persona a quien se lo quería decir desde el otro lado de la muerte. Y entre esas instrucciones técnicas, había una frase que los analistas tardaron tiempo en conectar con su significado completo, una frase que en su primera lectura parecía una instrucción más sobre los elementos del funeral, que en su segunda lectura parecía una referencia a objetos personales o sentimentales que el hombre quería llevarse consigo, y que en su tercera lectura, cuando uno de los analistas de la FGR la puso en contexto con el resto de los documentos del rancho y con la lógica operativa que el Mencho había demostrado durante 15 años de construcción metódica e implacable del cártel más poderoso del continente, reveló algo que cambió por completo la evaluación del caso y de todo lo que vendría después. La frase describía el panteón, no como el lugar donde sería enterrado el cuerpo, sino como el lugar donde estaría guardada la información más importante, el archivo final, la bóveda definitiva de los secretos que el fundador del CJNG había decidido proteger de la única manera que garantizaba que nadie que no debía tenerlos pudiera acceder a ellos mientras él viviera, y que alguien específico, alguien designado de una manera que los documentos sugerían, pero no confirmaban completamente, pudiera encontrarlos cuando llegara el momento correcto después de su muerte. El Mencho había planificado convertir su propia tumba en el repositorio final de los secretos más valiosos de su organización. Y cuando García Harfuch terminó de leer ese análisis, cuando el equipo de la FGR le confirmó que los documentos de Tapalpa eran suficientemente específicos como para justificar una acción que ninguna autoridad mexicana había ejecutado antes en un caso de esta escala de visibilidad pública y de consecuencias potenciales, tomó la decisión que tampoco había tomado nadie antes él. Firmó la orden de cateo a la sepultura del capo más poderoso del hemisferio occidental, enterrado hacía 3 días en el Panteón Recinto de la Paz en Zapopan, rodeado de familiares en duelo, con células del CJNG monitoreando los movimientos de cualquier autoridad en los alrededores y con una opinión pública que todavía no había terminado de procesar el operativo de Tapalpa como para estar lista para el siguiente capítulo de la historia más extraordinaria
que el sistema de seguridad mexicano había producido en toda su existencia. Una orden que la carpeta FE de diagonal, FEMD o diagonal FE y DS-AL diagonal 00-230 diagonal 2026 de la FGR fundamentaba con base legal suficiente, pero que nadie en la historia reciente de México había ejecutado en condiciones remotamente similares, porque catear la sepultura de un capo recién enterrado no es solo un procedimiento jurídico, es una declaración, la declaración de que el gobierno no respeta los límites que el narco considera sagrados, de que la muerte del Mencho no fue el final de la investigación, sino el inicio de la más profunda que México ha ejecutado sobre el CJNG en 15 años de historia de esa organización. Y García Harfuch, el hombre que recibió 3 balas del CJNG en la Ciudad de México en junio de 2020, que llegó al hospital con los médicos sin certeza de poder salvarlo, que salió de ese hospital con la claridad de quien ha mirado de frente la violencia de una organización específica y ha decidido que esa organización va a ser el objeto de su trabajo hasta el final de su carrera, estaba completamente dispuesto a hacer esa declaración. El cateo se ejecutó, y lo que encontraron adentro dejó a todos en silencio. Pero antes de contarte qué encontraron exactamente dentro de la sepultura del hombre más buscado del mundo, antes de revelar las categorías de material que el equipo de la FGR y la Sedena aseguraron en esa operación sin precedente en el Panteón de Zapopan, necesitas entender por qué un hombre con el nivel de planificación operativa del Mencho eligió este mecanismo específico para proteger la información más valiosa de su organización, porque la respuesta a esa pregunta no está en los documentos del rancho de Tapalpa, está en la historia de cómo Nemesio Oseguera Cervantes construyó el poder más grande del crimen organizado latinoamericano de los últimos 20 años, y en la lección fundamental que aprendió en ese proceso, la lección de que la información es el único activo que no puede confiscarse mientras quien la posee está vivo, y que la única forma de garantizar su sobrevivencia más allá de la muerte es esconderla donde nadie la buscaría, porque nadie busca en la tumba hasta que alguien finalmente lo hace. Hoy vas a conocer 4 cosas que el gobierno mexicano, que el CJNG y que la familia Oseguera no querían que supieras juntas, en el mismo lugar, al mismo tiempo. La primera es que encontraron exactamente dentro de la sepultura, qué estaba junto al cuerpo, qué categorías de documentos contenían los contenedores sellados y por qué el Mencho eligió llevar esa información a la tierra en lugar de destruirla o transferirla a manos de la organización que había construido durante 15 años. La segunda es el contenido de los documentos de sucesión, el mapa completo de los acuerdos del CJNG con el Estado, los nombres de funcionarios que la FGR está verificando en este momento, las evaluaciones que el Mencho escribió sobre sus propios sucesores con la frialdad clínica de un ingeniero que evalúa piezas de maquinaria y no seres humanos. Y la razón por la que García Harfuch describió el conjunto de lo encontrado como la pieza de inteligencia más valiosa sobre el CJNG en toda la historia de la seguridad mexicana. La tercera es la reacción interna del CJNG tras el cateo, la crisis de confianza que el operativo detonó dentro de la organización, la aceleración de la guerra de sucesión que llevaba días comenzando y lo que esa crisis revela sobre el estado real del cártel en los primeros días de marzo de 2026, un estado que ningún comunicado oficial ha descrito con precisión completa. Y la cuarta, la que nadie esperaba, la que dejó a los investigadores más experimentados de la FGR sin palabras, la que modificó la evaluación completa del caso y la comprensión de quién era realmente el hombre detrás del Mencho,
la parte que el CJNG, que la familia Oseguera y que varios funcionarios públicos cuyos nombres aparecen en esos documentos están intentando contener activamente en este momento, la parte que ningún comunicado oficial ha revelado de manera completa, la parte que hace que la muerte del Mencho no sea el final de la historia, sino el inicio del capítulo más importante. Pero antes de llegar ahí, necesitas saber quién era el hombre que planificó su propio funeral como si fuera su último operativo. Aguililla, Michoacán, 1966. Nemesio nace en un rancho sin pavimento garantizado y sin electricidad estable en el municipio más olvidado de la tierra caliente michoacana, en el tipo de lugar que no aparece en los planes de desarrollo del gobierno federal, porque los planes de desarrollo del gobierno federal se diseñan para los territorios donde hay suficientes votos para que valga la pena aparecer. Y Aguililla no era ese lugar. Su familia no tiene nada que el poder considere valioso, no tienen apellido que abra puertas, no tienen dinero que compre influencia, no tienen las conexiones que en México determinan desde el nacimiento quién tiene acceso al sistema y quién lo observa desde afuera durante toda su vida sin que el sistema voltee a mirarlo. Lo que tienen es trabajo, tierra delgada, la economía de la subsistencia y el tipo de horizonte que no cambia ni con esfuerzo ni con paciencia, porque el horizonte está construido por fuerzas que ningún habitante de Aguililla en los años 70 tenía herramientas para modificar. Y de ese suelo, de esa escasez sistemática, de esa experiencia cotidiana de invisibilidad institucional, Nemesio aprende desde muy joven las dos lecciones más importantes que Aguililla puede enseñar y que van a moldear absolutamente todo lo que viene después en su historia. La primera lección: el sistema no fue diseñado para ti. La segunda lección: los que logran salir de esa situación no lo hacen esperando que el sistema cambie por sí solo. Lo hacen construyendo algo tan grande que el sistema no pueda ignorarlo aunque quiera. Esas dos lecciones están en cada decisión que tomó durante los siguientes 40 años. Están en la decisión de emigrar a California a los 16 años, cruzando con la certeza del que no tiene nada que perder en el país que lo ignora y con la expectativa del que ha escuchado que del otro lado hay algo diferente, aunque no sepa exactamente qué forma tiene ese algo diferente. Están en los años, en los circuitos del narcotráfico de la costa oeste de los Estados Unidos, que le enseñaron el negocio desde sus niveles más operativos y más humildes, desde los eslabones donde se aprende cómo funciona realmente la cadena antes de poder imaginar cómo sería controlarla. Están en las dos detenciones en cárceles estadounidenses que lo deportaron a México con algo que ninguna universidad habría podido darle: el conocimiento completo del sistema desde adentro y la red de contactos que la prisión construye de manera paradójica entre las personas que el narco une dentro de ella, porque el encierro compartido crea vínculos que el dinero no puede comprar y que la libertad no siempre produce. Están en el regreso a México, en los años bajo el ala de Ignacio Coronel Villarreal, el Nacho Coronel, en el cártel de Sinaloa, donde Nemesio aprendió el modelo que el Chapo Guzmán había construido y lo estudió con la atención de un estudiante que sabe que lo que está aprendiendo es valioso, no para reproducirlo exactamente, sino para identificar sus límites, para entender dónde es sólido y dónde es frágil, para ver los puntos donde un modelo diferente podría durar más que el modelo que está analizando. Y están en la ruptura, en la decisión de crear algo propio,
algo que tomara lo mejor del modelo de Sinaloa, su eficiencia logística, su capacidad de corrupción institucional, su vocación de expansión geográfica, y que lo mejorara en los aspectos donde el modelo de Sinaloa mostraba sus grietas más profundas, la vulnerabilidad ante el gobierno cuando la presión internacional se volvía suficientemente intensa, la vulnerabilidad ante las extradiciones que el éxito mismo producía al volver a sus líderes demasiado visibles, demasiado conocidos, demasiado imposibles de ignorar para el gobierno estadounidense. El CJNG nació de esa evaluación, del análisis frío de un hombre que había estudiado el modelo dominante del narcotráfico latinoamericano y había identificado sus puntos débiles con la misma frialdad de un ingeniero que diseña algo para que dure más que lo que está reemplazando, para que sea más difícil de desarticular, para que pueda sobrevivir presiones que el modelo anterior no pudo absorber. Y el CJNG duró 15 años. 15 años, durante los cuales el Mencho aprendió una última lección que no estaba en el modelo de Sinaloa ni en ningún manual del crimen organizado que hubiera podido estudiar en California o en las cárceles o en los años al lado de Nacho Coronel. La lección más importante de todas, la que separó al fundador del CJNG de todos los capos que habían intentado construir algo de magnitud similar en las décadas anteriores. La lección de la información, la comprensión de que el poder real no reside en las rutas de tráfico, ni en el armamento, ni siquiera en el dinero, sino en saber lo que los demás no saben, en poseer el conocimiento que hace funcionar el sistema y que sin ese conocimiento específico no puede funcionar de la misma manera, no puede replicarse, no puede transferirse automáticamente al siguiente nivel de la estructura. Y cuando supo que iba a morir, cuando el cerco de Tapalpa se volvió inevitable y el tiempo se convirtió en el recurso más escaso de todos, tomó la decisión que resume perfectamente quién fue durante toda su vida. No destruyó ese conocimiento, porque destruirlo hubiera sido admitir que el sistema que había construido no podía sobrevivirlo, y el Mencho no era el tipo de hombre que admitía esas cosas ni ante sí mismo ni ante nadie. Lo preservó, lo organizó, lo enterró donde pensaba que nadie lo buscaría, donde el peso de la tierra y la lógica del duelo protegerían lo que 40 años de construcción habían producido. Y García Harfuch lo buscó. Para entender lo que encontraron en la sepultura del Mencho, necesitas entender primero el proceso que llevó al cateo, no el proceso legal, aunque ese también tiene su importancia, sino el proceso intelectual, la cadena de razonamiento que llevó a García Harfuch y al equipo de la FGR, desde los documentos de un rancho en la Sierra de Tapalpa hasta la decisión de abrir una tumba recién sellada en Zapopan. Ese proceso comenzó el mismo 22 de febrero de 2026, en las horas inmediatamente posteriores al operativo, cuando los elementos de la Sedena que aseguraron el rancho comenzaron el trabajo sistemático de catalogar lo que encontraron en la habitación con puerta de metal reforzado que estaba al fondo de las instalaciones. La habitación que en la arquitectura de la clandestinidad de alto nivel cumple la función de ser el último espacio que se abandona y el primero que se protege, el lugar donde vive la información que determina si todo lo demás puede funcionar o no. La habitación era pequeña, no más de 4 metros por 4, con una sola bombilla de luz blanca fría colgada del techo, con estantes de metal atornillados directamente a las paredes de concreto y con el tipo de organización que solo tiene alguien que vive con la certeza permanente de que va a llegar el momento en que necesita encontrar algo rápidamente, sacarlo en segundos y llevárselo antes de que lleguen los que llevan años buscándolo. Todo etiquetado, todo fechado,
todo en carpetas de plástico resistente a la humedad, el tipo de material que no encuentras en la papelería del pueblo más cercano a la Sierra de Tapalpa, sino el que se consigue cuando sabes exactamente qué necesitas proteger y tienes los recursos para conseguir el mejor sistema de protección disponible. Los elementos de la Sedena catalogaron durante horas, fotografiaron cada elemento en su posición original, documentaron la disposición espacial del material, armaron la cadena de custodia con el rigor de un operativo que todos los involucrados sabían iba a ser estudiado por fiscales, por jueces, por analistas de inteligencia nacionales e internacionales, y probablemente, en algún momento del futuro, cuando la historia completa del CJNG pudiera contarse con todos sus documentos sobre la mesa por historiadores del crimen organizado latinoamericano. Y en ese proceso de catalogación sistemática, entre las carpetas de registros operativos y las notas sobre el estado de los territorios y los mapas de las rutas del Pacífico que los analistas esperaban y encontraron, apareció algo que no estaba en el perfil esperado del material de un rancho de clandestinidad de alto nivel, algo que inicialmente no encajó en ninguna categoría de los analistas que llevaban años construyendo el perfil operativo del Mencho. Un conjunto de documentos sobre un funeral, instrucciones detalladas sobre cada elemento de la ceremonia, cuántas coronas de flores y de qué tipo, qué modelo de ataúd, cuántas carrozas y de qué características, a quiénes notificar primero y a quiénes no notificar hasta el último momento para evitar que la información sobre el deceso circulara por los canales equivocados antes de que el cuerpo estuviera en tierra. Todo con la especificidad de alguien que había pensado en ese evento durante suficiente tiempo como para tener claro cada detalle. Como alguien que había planificado su propio funeral con la misma metodología con que planificaba sus operativos, con el mismo nivel de detalle, con la misma obsesión por el control de cada variable. Los analistas procesaron inicialmente ese material como un hallazgo de interés psicológico, el testimonio de un hombre que sabía que iba a morir y que había respondido a esa certeza con la única herramienta que conocía, la planificación metódica, el control de los detalles, la disciplina de no dejar nada al azar, ni siquiera en el momento en que todos los demás abandonan el control porque ya no hay manera de ejercerlo. El tipo de detalle que revela algo sobre la personalidad del objetivo, sobre su psicología, sobre la manera en que procesó la aproximación de su propia muerte, pero que operativamente parecía secundario frente al volumen de material directamente relevante para los operativos activos de la FGR y la Sedena. Y entonces uno de los analistas, en la segunda revisión del material, leyó un párrafo que había pasado inadvertido en la primera lectura porque estaba ubicado en el lugar más inesperado, entre las instrucciones sobre las flores y las instrucciones sobre los notificados, un párrafo técnico sobre materiales de preservación de documentos, sobre resistencia a la humedad y al paso del tiempo, sobre temperatura óptima de conservación de documentos de papel, en condiciones de enterramiento, en medio de las instrucciones para un funeral. Ese párrafo no estaba ahí por accidente, no estaba ahí por desorden, y definitivamente no estaba ahí por distracción de un hombre que no conocía la distracción. Estaba ahí porque pertenecía exactamente ahí, porque era parte de un plan que los analistas tardaron en ver completo. Y cuando el analista lo releyó en contexto, cuando entendió que las instrucciones sobre preservación no se referían a las flores, ni al ataúd, ni a ningún elemento externo de la ceremonia, sino a algo que debía ir dentro del ataúd, la pieza encajó con la claridad que solo tienen los momentos en que una investigación da un salto que nadie había calculado previamente. El Mencho había planificado enterrar documentos junto a su cuerpo, debajo de la tierra del Panteón Recinto de la Paz,
en un ataúd de oro en Zapopan. El informe llegó a García Harfuch en las primeras 48 horas posteriores al operativo de Tapalpa, y Harfuch, con 6 años de conocimiento acumulado sobre cómo pensaba el Mencho, con la intimidad involuntaria e incómoda que se construye cuando persigues a alguien durante tanto tiempo que comienzas a anticipar sus movimientos antes de que los haga, entendió de inmediato por qué el fundador del CJNG había elegido ese mecanismo para proteger su información más valiosa. No por sentimentalismo, no para llevar recuerdos a ninguna otra vida, sino para garantizar que nadie que no debía tener acceso a esa información pudiera tenerla mientras él vivía, que la bóveda fuera impenetrable mientras el dueño de los secretos estuviera sobre la tierra, y que alguien específico, alguien que el Mencho había designado de una manera que los documentos del rancho sugerían pero no confirmaban de manera completa, supiera dónde buscarla cuando llegara el momento correcto. La bóveda perfecta en teoría, impenetrable mientras el fundador viviera, accesible para el destinatario correcto después de la muerte, un sistema de archivo que ninguna agencia de inteligencia del mundo habría considerado entre sus hipótesis de trabajo, porque la hipótesis de trabajo de la inteligencia asume que los documentos peligrosos se destruyen antes de la captura o se transfieren antes de la muerte, no se entierran literalmente junto al cuerpo del que los produjo. Un sistema perfecto en teoría y defectuoso en la práctica, porque el ejército mexicano encontró las instrucciones antes de que el ataúd fuera sellado en el rancho de Tapalpa, antes de que el cuerpo saliera de la sierra para su traslado a Guadalajara, con tiempo suficiente para que los analistas puedan leer lo que el Mencho había escrito y entender exactamente lo que significaba. El equipo de la FGR trabajó durante 5 días, desde el 28 de febrero, cuando el acta de defunción quedó registrada en el sistema CVAR del Registro Civil de Jalisco, y la identidad del cuerpo fue confirmada mediante análisis de ADN, hasta el 5 de marzo, cuando la evaluación legal y técnica del cateo estuvo completa y la decisión podía tomarse sobre una base sólida. 5 días de verificación cruzada entre los documentos del rancho de Tapalpa y la información acumulada por el sistema de inteligencia de la Sedena y la FGR durante 6 años de persecución del Mencho, 5 días para confirmar que lo que las instrucciones del rancho describían era suficientemente específico y suficientemente valioso como para justificar un cateo que iba a ser, independientemente de lo que encontraran adentro, el momento más polémico de la investigación de un caso que ya había producido suficientes momentos polémicos desde el 22 de febrero. La orden se firmó, el equipo se organizó, los protocolos de cadena de custodia se diseñaron con el nivel de rigor que un procedimiento sin precedente en la historia del sistema de seguridad mexicano requería, y el cateo se ejecutó con la precisión y el silencio de quien sabe que lo que está haciendo va a cambiar algo fundamental, y que lo que cambia no puede deshacerse. Lo que encontraron estaba exactamente donde las instrucciones de Tapalpa indicaban que estaría. 3 categorías de material, cada una preservada en el tipo de contenedor impermeable que solo puede conseguirse cuando se tienen recursos prácticamente ilimitados y la voluntad de usarlos para proteger algo que importa más que cualquier cantidad de dinero, cada una etiquetada con la misma metodología de archivo que el Mencho usaba en la habitación del rancho, cada una dirigida, según las etiquetas externas, a un destinatario diferente. La primera categoría llevaba la etiqueta del sucesor designado. La segunda categoría no llevaba nombre, solo la indicación de que era material de valor y que el destinatario sabría qué hacer con él cuando lo recibiera.
y la tercera categoría estaba dirigida a un nombre que los investigadores tardaron en conectar con cualquier registro previo, porque nunca había aparecido en ningún informe de inteligencia sobre el CJNEG en 15 años de producción documental acumulada. El nombre de un niño. Pero antes de llegar a esa tercera categoría, antes de contarte lo que dejó a todos verdaderamente en silencio, necesitas entender lo que contenían las dos primeras, porque las dos primeras ya son suficientemente impactantes como para cambiar por completo la manera en que el gobierno mexicano va a operar contra el CJNG en los meses y los años que vienen. La primera categoría era el mapa, pero no el mapa geográfico de las rutas del Pacífico o de los corredores de distribución de fentanilo hacia el mercado estadounidense. Eso los analistas de la FGR y de la DEA lo tenían con mayor o menor precisión desde hace tiempo, con los errores y las lagunas que produce cualquier inteligencia que depende de informantes y de interceptaciones y no de documentos primarios producidos por el propio objeto de la investigación. Era el mapa del poder, el mapa de las relaciones que sostenían ese poder desde adentro de las instituciones del Estado mexicano. Los acuerdos, los nombres, las fechas, los montos exactos, los canales de pago, los protocolos de comunicación, todo lo que el Mencho había construido durante 15 años con la paciencia de un diplomático que sabe que los acuerdos sostenibles son los que benefician a ambas partes y que los acuerdos donde solo un lado gana terminan mal para todos. Una red de relaciones que ningún informe de inteligencia, ningún informante infiltrado y ninguna interceptación de comunicaciones había podido mapear completamente, porque el Mencho nunca los documentó en ningún lugar accesible para nadie que no fuera él mismo. Los llevaba en la cabeza, los administraba personalmente, los renovaba en reuniones que no quedaban registradas en ningún sistema que las autoridades pudieran interceptar, con la centralización que solo tiene quien entiende que la información compartida es información que puede filtrarse y que lo que se filtra destruye los acuerdos que dependen de su confidencialidad. Y en los últimos meses de su vida en la Sierra de Tapalpa, sabiendo que la cabeza donde vivía ese mapa estaba a punto de no estar disponible para los sucesores que necesitaban ese conocimiento para mantener el sistema funcionando, tomó la decisión de escribirlo, de sacarlo de la única bóveda que había sido perfectamente segura hasta entonces y trasladarlo al papel con la minuciosidad de alguien que sabe que está produciendo el documento más peligroso de su vida. Todo. Los nombres de los funcionarios federales con acuerdos activos al momento de su muerte, los estados donde esos funcionarios operaban, los montos que se les pagaban y con qué periodicidad, las formas de pago, los canales de transferencia, los protocolos establecidos para los casos en que el funcionario cambiara de cargo o fuera objeto de una investigación que amenara la estabilidad del acuerdo, los intermediarios financieros, los bancos, las cuentas, los nombres de las personas físicas que controlaban esas cuentas y que desde afuera del sistema aparecían como empresarios con vidas completamente ordinarias, en ciudades completamente ordinarias, donde el apellido Oseguera no significaba nada especialmente relevante. Los acuerdos con otras organizaciones criminales, las fronteras negociadas entre territorios, los términos de los acuerdos de no agresión que el Mencho había construido con la paciencia de quien entiende que la guerra continua consume más recursos de los que produce y que la paz negociada, aunque incómoda, es más eficiente para todos los que tienen algo que perder en el conflicto permanente. Todo eso en papel, escrito a mano, preservado en un contenedor impermeable bajo la tierra de Zapopan, y García Harfuch lo tiene ahora sobre su mesa.
La segunda categoría era la contabilidad, pero tampoco la contabilidad operativa cotidiana que los contadores del CJNG llevaban en los sistemas que las autoridades habían logrado interceptar parcialmente a lo largo de los años. Era la contabilidad histórica, los registros del origen real de los activos más importantes de la organización, la trazabilidad completa del dinero desde su punto de entrada en el sistema, las operaciones de tráfico de fentanilo y metanfetamina hacia el mercado estadounidense, hasta las inversiones que lo convertían en capital legal, las propiedades en Jalisco, las empresas en Guadalajara, los activos en el extranjero que el sistema financiero formal había procesado sin hacer las preguntas que una due diligence honesta habría hecho, porque alguien en ese sistema financiero formal estaba en la nómina del CJNG y su función era precisamente no hacer esas preguntas. El tipo de documentación que los fiscales federales mexicanos y los agentes de la DEA llevan años buscando sin encontrarla. Porque el Mencho había entendido desde el principio que esos registros eran su mayor vulnerabilidad ante la persecución judicial, y los había protegido con una obsesión que ningún otro capo del nivel del CJNG había demostrado de manera tan consistente y durante tanto tiempo. Hasta que los enterró en su tumba, y ahora están sobre la mesa de la FGR. Y la tercera categoría, las cartas al niño cuyo nombre nunca había aparecido en ningún informe de inteligencia, esa viene en el siguiente bloque de esta historia. Y cuando llegues ahí, cuando entiendas qué decían esas cartas y por qué los investigadores más experimentados que la FGR tiene, hombres y mujeres que han visto lo que produce el crimen organizado mexicano en toda su extensión y en toda su crueldad, las describieron como las más perturbadoras que habían leído en toda su carrera profesional, vas a entender algo sobre el Mencho que 15 años de titulares y de operativos y de recompensas millonarias nunca pudieron mostrarte. Pero primero, necesitas entender qué hizo el CJNG cuando supo que esos documentos estaban en manos del gobierno. El mapa que el Mencho dejó enterrado en Zapopan no era simplemente una lista de nombres y montos, era el producto de 15 años de construcción metódica de la red de relaciones que hacía funcionar el poder del CJNG más allá de sus operaciones visibles de tráfico de drogas, más allá de lo que aparecía en los decomisos y en los comunicados de prensa y en los titulares de los periódicos. Para entender por qué ese mapa es tan extraordinariamente valioso, no solo para el gobierno mexicano, sino para cada persona que en México vive dentro del alcance de lo que esa red producía, necesitas entender algo sobre cómo funciona realmente el poder en el crimen organizado cuando alcanza el nivel del CJNG, cuando deja de ser una organización de tráfico de drogas para convertirse en algo más parecido a un sistema paralelo de gobernanza, con presencia en territorios que el Estado formal no controla completamente. Un cártel de la escala del CJNG no opera en el vacío. No existe en un espacio separado de las instituciones del Estado donde ambos se ignoran mutuamente. Opera en territorios donde hay policías, jueces, fiscales, militares, funcionarios de aduanas, directores de cárceles, políticos locales y federales. Y la razón por la que puede operar en esos territorios sin ser desarticulado de manera permanente no es solo porque es más violento que el Estado, sino porque tiene acuerdos con partes del Estado. Porque hay personas dentro de las instituciones formales que reciben una compensación para que las instituciones que controlan no funcionen de la manera en que deberían funcionar cuando el CJNG está dentro de su alcance de operación. Esos acuerdos son el corazón real del poder del CJNG,
más que las rutas, más que los laboratorios de producción de fentanilo, más que los sicarios y el armamento que los titulares documentan con mayor facilidad porque el armamento es visible y los acuerdos no lo son. Y el Mencho los administraba todos personalmente, con la centralización que solo aplica a la información más sensible, con la desconfianza hacia sus propios operadores que lo llevaba a no documentar nada que pudiera comprometer a las personas del otro lado del acuerdo, porque esas personas, mientras estuvieran protegidas, mientras supieran que la información sobre los acuerdos vivía solo en la cabeza del fundador y en ningún otro lugar accesible, eran más valiosas como aliados que como riesgos de filtración. Era un sistema de protección mutua, basado en la confianza personal y en el conocimiento compartido de que ambos lados del acuerdo tenían demasiado que perder si la información salía a la luz. Y el Mencho era la garantía central de ese sistema, el que sabía los nombres, el que administraba los pagos, el que mantenía los canales de comunicación, el que garantizaba que los acuerdos se honraran en los términos negociados y que los funcionarios del otro lado pudieran confiar en que ningún movimiento del CJNG los pondría en una posición donde su doble lealtad quedara expuesta. Con el Mencho muerto, esa garantía desapareció, y lo que el mapa enterrado en su tumba intentaba hacer era reconstruirla desde la muerte, transferirla a los sucesores diciéndoles exactamente con quién tenían acuerdos, en qué términos habían sido negociados y cómo mantenerlos sin generar las señales que los pondrían en riesgo. Era el manual de operaciones del poder invisible del CJNG. El poder que no aparece en los operativos, ni en los decomisos, ni en los titulares. El que existe en los espacios intermedios entre el crimen y el Estado, donde ambos se benefician mutuamente, y donde ninguno tiene incentivos para destruir el equilibrio que los sostiene a los dos. Y García Harfuch lo tiene ahora. ¿Sabes cuántos nombres contiene ese mapa? Los reportes que circularon entre periodistas con fuentes cercanas a la Secretaría de Seguridad en los días posteriores al cateo no daban un número específico, porque la prudencia operativa de quienes compartían esa información imponía límites sobre lo que podía circular sin comprometer la investigación activa, pero describían el volumen del material en términos que los analistas de inteligencia que cubrieron la historia tradujeron de la siguiente manera, en términos que dejaban claro que la FGR tiene trabajo por años, no por meses, sino por años, porque cada nombre en ese mapa requiere verificación independiente, porque cada acuerdo documentado requiere investigación que confirme que el registro del Mencho es preciso y no el resultado de una exageración o de un error de un hombre que vivió los últimos meses de su vida en condiciones de aislamiento que no favorecen la precisión absoluta. Y esa verificación tiene que hacerse con la delicadeza de quien sabe que actuar sobre información incorrecta, que procesar a un funcionario basándose en un registro que no puede probarse de manera independiente, puede ser tan dañino para la investigación completa como no actuar del todo. Pero también tiene que hacerse con la velocidad de quien sabe que algunos de los nombres en ese mapa son personas que todavía están en posiciones donde pueden obstaculizar la investigación si saben que están dentro de ella antes de que el proceso legal los alcance. Es el dilema más difícil que García Harfuch y la FGR enfrentan en este momento. Velocidad contra rigor, urgencia contra precisión, el reloj que corre contra la integridad del proceso, que eventualmente tiene que sostenerse en un tribunal y producir resultados que el sistema judicial pueda validar. Y mientras ese dilema se resuelve en las reuniones que nadie graba, y en los memorandos que viajan solo por canales cifrados, los nombres que están en ese mapa siguen existiendo. Algunos en sus cargos, algunos sabiendo perfectamente que el Mencho era el tipo de hombre que documentaba sus acuerdos.
algunos durmiendo mal desde que las noticias del cateo de la sepultura comenzaron a circular por los canales donde esas noticias circulan antes de llegar a los medios masivos. Pero los documentos de sucesión no solo contenían el mapa de los acuerdos, contenían algo que los analistas describieron como igualmente revelador, aunque en un sentido completamente diferente. La evaluación que el Mencho escribió de sus propios sucesores potenciales, con la frialdad de un ejecutivo que evalúa el desempeño de sus directores sin condescendencia ni afecto, con la distancia clínica de alguien que está evaluando piezas de un sistema y no personas que trabajaron para él durante años. Hay un sucesor al que el Mencho describe como el más capaz operativamente, pero el más peligroso políticamente, como alguien con la disciplina para mantener la estructura, pero sin la inteligencia emocional necesaria para navegar los acuerdos delicados con el Estado, como un hombre que va a resolver con violencia los problemas que tienen solución más barata disponible, porque no tiene las herramientas para encontrar esas otras soluciones cuando la violencia se presenta como el camino más obvio. Hay otro al que describe como inteligente, pero fundamentalmente desconfiable, como alguien que usará los primeros meses después de la muerte del fundador para posicionarse a sí mismo antes de pensar en la organización, como alguien con el talento para sobrevivir dentro del sistema, pero sin la lealtad para sostenerlo cuando los costos de sostenerlo superen los beneficios de abandonarlo. Y hay un tercero al que describe con algo que, en el lenguaje seco y funcional del Mencho, se parece al único reconocimiento genuino que aparece en toda la extensión de los documentos. Lo describe como el único que entiende que el CJNG es más grande que cualquiera de los hombres que lo componen, el único que actúa consistentemente desde esa perspectiva, el único en quien confiaría con el mapa completo si tuviera que elegir a uno solo. Y al lado de ese nombre, una instrucción que los analistas describieron como la más inquietante de todo el documento de sucesión. La instrucción de que ese sucesor específico no debía saber que era el sucesor designado, que debía ser protegido de ese conocimiento, porque el conocimiento de ser elegido es lo que corrompe incluso a los elegidos, porque el poder de saber que se tiene el poder es en sí mismo el mecanismo más eficiente de la corrupción. El sistema de descentralización controlada aplicado hasta en la transferencia del mando máximo, el fundador eligiendo a su sucesor y al mismo tiempo protegiéndolo de saberlo, porque el mismo Mencho sabía, con la lucidez de quien construyó ese sistema desde cero, y observó lo que el poder hace a las personas cuando saben que lo tienen, que incluso los que deberían ser inmunes a la corrupción no lo son completamente. Eso es lo que García Harfuch encontró en los documentos de sucesión, no solo el mapa de los acuerdos, sino la arquitectura mental del hombre que construyó el sistema, tan perfeccionista, tan desconfiado, tan obsesionado con el control, que su último acto de planificación fue diseñar los límites del poder que transfería para que incluso el sucesor que eligió no pudiera usarlo de maneras que él no había aprobado. El control desde la tumba. La noticia del cateo de la sepultura llegó al CJNG antes de que llegara a los medios masivos. Y eso no es sorprendente para nadie que entiende cómo funciona la red de información de una organización que lleva 15 años operando en los territorios donde vive. El CJNG tiene presencia humana en los panteones donde descansan sus líderes. Tiene personas cuya función es monitorear los movimientos del gobierno cerca de esos lugares. Tiene la capacidad operativa de saber lo que está ocurriendo en Zapopan con velocidad comparable a la con que los organismos de seguridad del Estado saben lo que está pasando en los territorios del cártel. Lo que llegó a los grupos internos del CJNG en las primeras horas fue fragmentado, impreciso y emocionalmente cargado.
El gobierno había abierto la tumba, había sacado algo. Lo que sacó eran documentos, pero no sabían cuántos, no sabían de qué tipo, no sabían si lo que el Mencho había enterrado con él era lo que algunos de los operadores más cercanos al fundador sospechaban que podía estar ahí, o algo completamente diferente, algo que ninguno de ellos había considerado dentro de los escenarios posibles. Y esa incertidumbre, esa falta de información precisa sobre qué tenía exactamente el gobierno, fue más desestabilizadora para la organización que cualquier consecuencia directa y verificable que el cateo pudiera haber producido. Porque en el mundo del crimen organizado de alto nivel, la información incompleta es sistemáticamente más peligrosa que la información negativa. La información negativa te dice qué está pasando y te permite calcular una respuesta. La información incompleta te deja en el espacio donde cualquier cosa es posible, donde no sabes si tu nombre está en esos documentos, donde no sabes si el acuerdo que tienes con el funcionario de tu región fue documentado o si vivió solo en la memoria del fundador, donde no sabes si la persona que está a tu lado en la estructura del cártel está pensando exactamente lo mismo que tú estás pensando y tomando decisiones en consecuencia. Ese espacio de incertidumbre total es el caldo de cultivo más eficiente que existe para la paranoia institucional. Y la paranoia en el crimen organizado no produce reflexión ni deliberación cuidadosa. Produce movimiento, produce acción reactiva, produce exactamente los patrones de comportamiento que los sistemas de inteligencia están entrenados para detectar y para interpretar. Los movimientos que el CJNG hizo en las horas posteriores a la confirmación del cateo son, según lo que circuló entre periodistas con fuentes en la inteligencia militar, exactamente los que cualquier analista de seguridad habría predicho como la respuesta más probable de una organización en crisis de confianza interna profunda. Las comunicaciones entre células regionales que normalmente se hacían a intervalos regulares, con protocolos establecidos, se volvieron más frecuentes e irregulares. El tipo de patrón de comunicación que los analistas reconocen como indicador de tensión interna porque rompe la disciplina operativa, que es la firma de una organización que funciona con cohesión. Los líderes de las células regionales más antiguas, los que por su trayectoria dentro del CJNG tenían mayor probabilidad de aparecer en cualquier registro histórico del cártel, comenzaron a hacer movimientos físicos, cambios de ubicación, alteraciones de rutas y rutinas, los patrones que la inteligencia interpreta como respuesta a la percepción de riesgo aumentado de manera súbita. Y las comunicaciones que llegaron al gobierno a través de los canales que el crimen organizado usa cuando el mensaje va dirigido al Estado y no a la opinión pública, tenían un tono fundamentalmente diferente al de las amenazas que el CJNG había emitido en los días inmediatamente posteriores al operativo de Tapalpa. Las amenazas del periodo post-Tapalpa eran las de una organización en shock que necesitaba demostrar capacidad de respuesta para mantener la cohesión interna. Las comunicaciones que llegaron después del cateo de la sepultura eran las de una organización que quería información, que quería saber exactamente qué había encontrado el gobierno en la tumba de su fundador, que estaba dispuesta a negociar en términos que ningún representante del CJNG había ofrecido antes, para obtener esa información, o al menos para reducir la incertidumbre sobre su contenido. Y eso para los analistas de la Secretaría de Seguridad fue más revelador que cualquier amenaza, porque las organizaciones que negocian desde la debilidad son organizaciones que reconocen una posición que no controlan. Y el CJNG, después del cateo de la sepultura de su fundador, estaba en una posición
que no controlaba de una manera que no había estado en ningún momento de sus 15 años de historia. Ni siquiera después de la captura del Menchito en 2016, ni siquiera después de los operativos que desarticularon células regionales importantes, ni siquiera después de las extradiciones de figuras de segundo nivel que el gobierno mexicano había ejecutado bajo presión de la DEA. Esta vez era diferente en su naturaleza, no solo en su magnitud. Esta vez el gobierno tenía el mapa, tenía los nombres, tenía la arquitectura de los acuerdos que sostenían el sistema, y el CJNG lo sabía, o más exactamente, sospechaba que lo sabía, que es una condición incluso más desestabilizadora que saber con certeza. La crisis interna no fue solo la reacción al cateo en sí, fue la reacción a lo que el cateo reveló sobre la naturaleza de la relación que todos los operadores habían tenido con su fundador. La revelación de que el Mencho había documentado los acuerdos, que había escrito los nombres, que había registrado los montos y los canales y los protocolos en un documento que él mismo controló y que nunca compartió con ninguno de los operadores que se beneficiaban directamente de esos acuerdos. Produjo en las células del CJNG algo que los analistas de seguridad describen como una reformulación retrospectiva de la lealtad, una relectura del pasado desde la perspectiva de una información nueva que cambia el significado de todo lo anterior. Los operadores que habían sido leales al Mencho durante años, que habían construido su posición dentro del CJNG sobre la base de esa lealtad, empezaron a hacerse preguntas que no se habían hecho mientras el fundador vivía. ¿Cuánto sabía él que nosotros no sabíamos? ¿Hasta qué punto los acuerdos que creíamos que eran nuestros, los que construíamos con los funcionarios de nuestro territorio, dependían de algo más amplio que nunca conocimos de manera completa? ¿Cuánto de lo que construimos durante estos años fue realmente nuestro y cuánto fue simplemente la expresión local de un sistema central que el fundador administraba sin decirnos que lo administraba? Esas preguntas no tienen respuestas simples ni rápidas, y en el proceso de buscarlas, en el proceso de intentar reconstruir la arquitectura real del poder del CJNG, ahora que el arquitecto está muerto y sus documentos están en manos del gobierno, las células del cártel están revelando exactamente la vulnerabilidad que García Harfuch estaba esperando que revelaran, la vulnerabilidad de una organización que perdió el centro que la cohesionaba y que ahora intenta reconstruirlo desde los fragmentos incompletos que cada parte tiene del sistema total. Y mientras intentan reconstruirlo, mientras se mueven y se reposicionan y se comunican más de lo que es operativamente prudente, el sistema de inteligencia del Ejército y de la Secretaría de Seguridad está recopilando exactamente la información que necesita para el siguiente operativo. El cateo de la Sepultura no fue solo el hallazgo de documentos extraordinariamente valiosos, fue el detonador de la crisis que hace posible el siguiente golpe. Y ahora llegamos a la cuarta revelación, la que nadie esperaba, la que dejó a los investigadores más experimentados de la FGR en silencio, la que cambió la evaluación completa de quién era el Mencho, la que hace que el cateo de la Sepultura de Zapopan no sea simplemente el operativo de inteligencia más audaz en la historia del sistema de seguridad mexicano, sino algo más difícil de categorizar, más difícil de procesar dentro de los marcos que usamos para entender el crimen organizado y a las personas que lo construyen. Para llegar ahí, necesitas entender primero lo que los investigadores esperaban encontrar y lo que encontraron que no estaba en ninguna evaluación previa. Esperaban el mapa de los acuerdos, lo encontraron. Esperaban los registros financieros históricos, los encontraron. Esperaban posiblemente instrucciones operativas adicionales para los sucesores,
las encontraron en cierta medida dentro de los documentos de sucesión. No esperaban las cartas en el fondo del contenedor más pequeño de los tres que componían el material de la sepultura, envueltas en el mismo material impermeable que los documentos operativos, pero con un etiquetado diferente, con una caligrafía que los análisis grafológicos posteriores identificaron como más lenta, más cuidadosa, más deliberada que la escritura rápida y funcional que el Mencho usaba cuando escribía para la organización, la escritura de alguien que se está tomando tiempo con cada palabra porque sabe que cada palabra importa de una manera, que las palabras de los documentos operativos no importan, que estas palabras van a alguien diferente, a alguien para quien el lenguaje de los operativos no sirve y hay que encontrar otro. Las cartas no eran para un sucesor, no eran para un operador, no eran para ninguno de los nombres que aparecían en el mapa de los acuerdos ni en los documentos de sucesión. Eran para un niño cuyo nombre nunca había aparecido en ningún informe de inteligencia sobre el CJNG en 15 años de producción documental acumulada sobre la organización y su fundador. No era el Menchito, el hijo que el Mencho había intentado proteger de la extradición en 2016 y que terminó siendo extraditado a los Estados Unidos en 2020. No era ninguno de los hijos que los investigadores conocían por los registros de los últimos 15 años. Era un niño que, según los documentos de identidad que acompañaban las cartas, incluidos en el contenedor, con la misma meticulosidad que caracterizaba toda la organización del Mencho, tenía 4 años de edad al momento del entierro, un hijo al que nadie sabía que tenía, un hijo que el Mencho había mantenido tan completamente fuera del radar de la inteligencia nacional e internacional que ni siquiera su existencia había sido registrada en ninguna base de datos que los investigadores consultaron en las horas posteriores al hallazgo. El hijo más protegido de todos, el más invisible de todos, el que nunca podría ser usado como palanca de negociación contra el padre, porque nadie en el mundo sabía que existía, hasta que el padre lo mencionó en las cartas que eligió llevarse a la tierra con él. ¿Qué decían esas cartas? Están bajo la reserva de la carpeta de investigación activa de la FGR. Su contenido específico no ha sido publicado por ninguna autoridad, pero lo que circuló entre periodistas con fuentes cercanas al caso, de manera fragmentada pero consistente a través de múltiples fuentes independientes que no se conocían entre sí, pero que describían el mismo tono y los mismos temas centrales, permite reconstruir la naturaleza de esas cartas con suficiente precisión para entender por qué los investigadores más experimentados que tiene la FGR las describieron como las más perturbadoras que habían leído en toda su carrera. Las cartas no eran operativas, no había instrucciones sobre el CJNG, no había nombres de acuerdos, ni mapas de rutas, ni evaluaciones de sucesores, nada de eso, absolutamente nada de eso. Las cartas eran de un padre a su hijo, escritas en el tipo de lenguaje que un hombre de Aguililla, Michoacán, de la generación de los años 60, usa cuando intenta hablar con un niño de 4 años desde la distancia y desde el papel, porque no puede hacerlo en persona, porque las condiciones que él mismo construyó durante 40 años lo hacen imposible, porque el sistema que diseñó para ser invisible lo volvió invisible también para el único ser en su vida para quien no quería serlo, con el vocabulario sencillo y directo de alguien que no tiene formación literaria, pero que tiene algo que decir y que sabe que tiene que encontrar la forma de decirlo, aunque la forma no sea perfecta, aunque las palabras no sean las que un escritor elegiría, porque el niño que las va a leer algún día no necesita que sean perfectas, necesita que sean verdaderas. Lo que tenía que decir era esto. Le explicaba quién era, no quién era el Mencho, quién era Nemesio,
el niño de Aguililla que creció sin electricidad garantizada ni médico que llegara al rancho cuando era necesario, el que aprendió desde muy joven que el sistema no lo iba a ayudar y decidió construir algo que el sistema no pudiera ignorar. Le explicaba por qué no podía estar con él. No con la evasión ni con las mentiras que se le dicen a los niños cuando los adultos no tienen el valor de ser honestos, sino con la honestidad de alguien que sabe que el niño va a crecer y que va a entender eventualmente lo que fue su padre, y que prefiere que lo entienda primero desde la versión que él mismo escribió, y no desde los titulares de los periódicos, ni desde los expedientes judiciales, ni desde la versión que el gobierno y los medios van a construir sobre los documentos de la sepultura de Zapopan. Y le decía algo que los investigadores describieron como lo más inesperado de todo lo que encontraron en la tumba del hombre más buscado del mundo. Algo que ningún perfil psicológico sobre el fundador del CJNG, ninguna evaluación del Mencho producida en 6 años de persecución activa, había predicho o contemplado como posibilidad. Le decía que no construyera lo que él construyó, no como el arrepentimiento formal de alguien que pide perdón por daños causados, no como la confesión de culpa que un fiscal esperaría encontrar en un documento de esa naturaleza, sino como el consejo de un padre que conoce los costos desde adentro y que prefiere que su hijo los conozca desde afuera, que prefiere que su hijo tenga lo que él nunca tuvo, la posibilidad de una vida donde el poder no sea el único camino disponible, donde la salida de la pobreza no requiera convertirse en algo que hace imposible la vida ordinaria. Le decía que el poder que había construido, el poder que llenó titulares durante 15 años, que hizo que $15 millones de recompensa no fueran suficientes para que nadie lo entregara, que convirtió al CJNG en el cártel más poderoso del hemisferio occidental, tenía un costo que él no supo calcular cuando empezó a construirlo en los años 90 en California. Un costo que solo se entiende completamente desde adentro, que desde afuera parece abstracto o exagerado, pero que desde adentro es perfectamente concreto y perfectamente insoportable. El costo de no poder ver a ese niño, de no poder estar en ninguno de los momentos que los padres ordinarios dan por sentados porque no saben que son extraordinarios. El primer cumpleaños, el primer día de escuela, los momentos sin nombre que son la sustancia real de una vida humana, y que el poder que el Mencho había construido, toda la estructura de clandestinidad y de control y de invisibilidad que esa estructura requería, le había hecho imposibles de manera permanente e irreversible. Y le decía al final de la última carta que los documentos que estaban en el mismo contenedor, los documentos de identidad que establecían quién era el niño y cuáles eran sus derechos legales sobre una parte de los activos que el padre había dejado fuera del CJNG, activos específicamente separados de la organización, para que los sucesores no tuvieran acceso a ellos ni derecho sobre ellos, debían estar en manos de una persona cuyo nombre no era reconocido por ninguno de los investigadores que trabajaron el caso. No un operador del cártel, no un abogado de la familia Oseguera, sino una persona completamente ordinaria, con una vida completamente ordinaria, en una ciudad del norte de México, donde el apellido Oseguera Cervantes no significa nada especialmente peligroso, donde el niño podría crecer con una identidad diferente, con una historia diferente, con la posibilidad de una vida que su padre le escribió desde la sierra de Tapalpa, mientras el cerco se cerraba. El sistema de protección final, el que el Mencho diseñó no para proteger a la organización, sino para proteger a la única persona en su vida que quería completamente fuera de todo lo que había construido, completamente fuera del sistema que había consumido 40 años de su vida. ¿Sabes por qué esas cartas dejaron a los investigadores de la FGR sin palabras?
no porque mostraran a un criminal arrepentido, porque el arrepentimiento no está en esas cartas de la manera en que el sistema legal lo define, ni de la manera en que los investigadores lo habrían reconocido si hubiera estado ahí. No porque produjeran la evidencia de que el Mencho reconocía explícitamente el daño que había causado, porque eso tampoco está en las cartas con la claridad que un fiscal esperaría encontrar. Las cartas los dejaron en silencio porque rompieron el modelo con que trabajan los analistas del crimen organizado de alto nivel. El modelo que dice que los fundadores de los cárteles más poderosos del mundo son, en su naturaleza más profunda, personas para quienes el poder es suficiente, para quienes la acumulación de riqueza y control es el objetivo final y todo lo demás, incluyendo las relaciones humanas más básicas, existe únicamente en función de ese objetivo. El Mencho había construido su vida entera de acuerdo con ese modelo. Cada decisión que tomó durante 40 años era consistente con él, excepto la existencia de ese niño, excepto esas cartas, excepto la decisión de separar activos del CJNG para protegerlos para un hijo al que los sucesores ni siquiera sabían que existía, excepto el hecho de que el hombre más poderoso del crimen organizado latinoamericano, en el acto final de planificar su propia muerte, eligió llevar esas cartas consigo antes que cualquier objeto de valor material. Eso no encaja en el modelo. Y cuando la realidad no encaja en el modelo, cuando la evidencia produce un resultado que el marco teórico no puede explicar completamente, los analistas tienen que hacer lo más difícil y lo más honesto que su trabajo permite: revisar el modelo. Recapitulemos la línea de tiempo con los números que hacen real esta historia. El 22 de febrero de 2026, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes muere a las 10:30 de la mañana en la Sierra de Tapalpa, Jalisco. 3 impactos de bala, traslado en helicóptero, muerte durante el traslado. El hombre más buscado del mundo cae en la sierra de un pueblo mágico de Jalisco después de 6 años de persecución ininterrumpida desde que García Harfuch sobrevivió las balas del CJNG en la Ciudad de México. Horas después del operativo de Tapalpa, el ejército mexicano asegura el rancho, y en la habitación con puerta de metal reforzado, los analistas encuentran lo que buscaban y algo que no buscaban: instrucciones técnicas sobre preservación de documentos para enterrar junto al cuerpo. El 28 de febrero de 2026, el acta de defunción queda registrada en el sistema del Registro Civil de Jalisco. La identidad es confirmada mediante pruebas de ADN. La carpeta de la FGR tiene su primera pieza formal. El 2 de marzo de 2026, el ataúd dorado baja a la tierra del Panteón Recinto de la Paz, en Zapopan. 30 coronas de flores, música de banda, la familia, los leales, el silencio que viene después de que las puertas del panteón se cierran y el mundo sigue su curso sin el hombre que ocupó tanto espacio en él durante 15 años. El 5 de marzo de 2026, los analistas de la FGR completan la evaluación de los documentos de Tapalpa. García Harfuch lee el informe. La orden de cateo se evalúa. La fundamentación legal está en la carpeta. La decisión se toma. 3 categorías de material encontrado en la sepultura. Primera categoría: el mapa de los acuerdos. Los nombres de los funcionarios con acuerdos activos al momento de la muerte, los montos, los canales de pago, los protocolos, la arquitectura completa del poder invisible del CJNG que ningún operativo previo había podido mapear. Segunda categoría: los registros financieros históricos, la trazabilidad del dinero desde el narco hacia las inversiones legales. El mapa del sistema financiero paralelo que el CJNG construyó durante 15 años, con la complicidad de partes del sistema financiero formal. Tercera categoría:
Las cartas al hijo, cuyo nombre nunca había aparecido en ningún informe de inteligencia. Un niño de 4 años de edad al momento del entierro, completamente desconocido para los servicios de inteligencia nacionales e internacionales. El hijo más protegido, el más invisible, el destinatario de las cartas, que los investigadores describieron como las más perturbadoras que leyeron en toda su carrera. Cero comunicados públicos de la FGR o de la Secretaría de Seguridad sobre el contenido específico de los documentos de la sepultura, todo bajo reserva de investigación activa. 15 años de construcción del CJNG resumidos en 3 contenedores impermeables bajo la tierra de Zapopan. Y una frase de las cartas al niño que los periodistas con fuentes cercanas al caso reconstruyeron de manera consistente a través de múltiples fuentes independientes como el núcleo de lo que el Mencho quiso decirle desde la tierra: no construyas lo que yo construí. Recapitulemos las 4 revelaciones. Primera revelación: lo que encontraron en la sepultura, documentos escritos a mano que el Mencho planificó meticulosamente que lo acompañaran bajo tierra, no objetos sentimentales, sino material preservado con instrucciones técnicas específicas. 3 categorías en contenedores separados, dirigidas a destinatarios diferentes. El resultado de la última planificación operativa del fundador del CJNG, ejecutada con la misma metodología que había usado durante 40 años para planificar todo lo demás. Segunda revelación: los documentos de sucesión, el mapa completo de los acuerdos del CJNG con el Estado, los nombres de funcionarios que la FGR está verificando ahora mismo, las evaluaciones de los sucesores escritas con frialdad clínica, el manual de operaciones del poder invisible del CJNG que nadie dentro de la organización había visto completo mientras el fundador vivía, el documento de inteligencia más completo sobre el CJNG en 15 años de historia de la organización. Tercera revelación: la crisis del CJNG, la reacción interna de paranoia, movimiento y aceleración de la guerra de sucesión. Los operadores que no saben qué está en esos documentos, que se han movido, que han enviado comunicaciones al gobierno que revelan exactamente el nivel de vulnerabilidad en que está la organización. Y esa vulnerabilidad detonada por el cateo que hace posible el siguiente operativo que todavía nadie ha anunciado, pero que el sistema de inteligencia está preparando. Cuarta revelación: las cartas al niño desconocido, el hijo de 4 años, cuya existencia nadie en los servicios de inteligencia del mundo conocía. Las cartas que rompen el modelo con que los investigadores trabajan el crimen organizado de alto nivel. El consejo de un padre que construyó el cártel más poderoso del continente y que al final le escribió a su hijo que no lo hiciera. La humanidad inesperada dentro del expediente del monstruo. ¿Qué hace el gobierno con todo esto ahora? Esa es la pregunta que México tiene que hacerse mientras la carpeta de la FGR sigue siendo procesada y mientras las células del CJNG atraviesan la crisis de confianza interna más profunda de su historia. Los documentos de sucesión tienen nombres verificables, nombres que pueden ser investigados, nombres que pueden llevar a procesos legales, que si se ejecutan correctamente, podrían desarticular la red de corrupción que sostuvo al CJNG desde las instituciones del Estado durante 15 años. Eso no es un titular de prensa. Es el trabajo más difícil y más importante que el sistema de justicia mexicano ha enfrentado en décadas. Procesar a funcionarios públicos con base en documentos que un capo muerto escribió a mano y enterró en su tumba. Documentos que el sistema legal tiene que autenticar, verificar y sostener ante un tribunal,
que va a ser cuestionado por los mejores abogados defensores disponibles en nombre de cada uno de los funcionarios que aparezca en esos registros. Ese proceso no es rápido ni limpio ni del tipo de victoria que cabe en un comunicado de prensa o en una conferencia frente a las cámaras. Es el tipo de trabajo que tarda años y que puede fracasar en cualquier punto del camino si no se hace con el rigor que la magnitud del caso exige. Pero es el único trabajo que importa, porque la muerte del Mencho sin el procesamiento de los funcionarios que lo protegieron desde adentro de las instituciones del Estado no es una victoria completa. Es la remoción de la cabeza visible de un sistema que sigue funcionando con la misma infraestructura de corrupción que lo sostuvo durante 15 años. Y los registros financieros históricos tienen las claves para rastrear activos que la DEA y la Unidad de Inteligencia Financiera de México llevan años persiguiendo sin éxito, tienen la trazabilidad del dinero desde el fentanilo y la metanfetamina hasta las propiedades, las empresas y los activos en el extranjero que el sistema financiero formal procesó sin hacer las preguntas correctas porque alguien dentro de ese sistema financiero formal estaba recibiendo una compensación para no hacerlas. Esos activos pueden ser recuperados, pueden ser usados para compensar a las comunidades que el CJNG destruyó durante 15 años de dominio territorial. Pueden ser la base material de una reconstrucción que todavía no ha empezado en los territorios donde el cártel gobernó con violencia durante una generación completa. Pero solo si el gobierno mexicano tiene la voluntad institucional de ejecutar esa recuperación con el mismo nivel de audacia que demostró al abrir la tumba del Mencho. Y ahí está el verdadero test, no el operativo de Tapalpa, no el cateo de la Sepultura, los dos ya ocurrieron, y los dos son victorias del sistema de seguridad mexicano que merecen ser reconocidas por lo que son. El test real es lo que viene después, lo que se hace con lo que se encontró. Si la audacia del operativo se convierte en la base de una transformación del sistema de corrupción que el mapa de la Sepultura documenta, o si se convierte en otro capítulo más de la historia de victorias tácticas que no cambian las estructuras que producen el problema. Y las cartas al niño desconocido plantean una pregunta diferente, una que no tiene respuesta legal ni operativa, una que pertenece al tipo de preguntas que las sociedades tienen que hacerse sobre sí mismas cuando la violencia produce víctimas y protagonistas que no caben en las categorías simples de perpetrador y víctima, de monstruo y persona. ¿Qué le pasa a ese niño? Tiene 4 años. Su padre está muerto en una tumba en Zapopan. Los documentos que establecen su identidad y sus derechos legales sobre los activos que el Mencho dejó fuera del CJNG están ahora en manos de la FGR. La persona ordinaria de la Ciudad del Norte de México, a quien el fundador del CJNG designó como protectora de ese niño, es ahora parte de una investigación que no pidió ni eligió, que no imaginó que iba a existir cuando aceptó la responsabilidad que el Mencho le confió. Y en algún lugar de México hay un niño de 4 años que tiene el apellido más peligroso del crimen organizado latinoamericano de los últimos 20 años, pero que fue protegido de ese apellido con más cuidado y más recursos y más planificación que cualquier otro activo de la organización que construyó ese apellido, el hijo que el Mencho quería que tuviera una vida ordinaria, el hijo al que le escribió desde la Sierra de Tapalpa que no construyera lo que él construyó, el hijo cuya existencia revela algo sobre Nemesio Oseguera Cervantes, que 15 años de titulares y de operativos y de recompensas de $15 millones nunca pudieron revelar,
que el monstruo era también un padre, que el arquitecto del sistema de control más sofisticado del crimen organizado latinoamericano era también un hombre que sabía exactamente lo que no quería que su hijo heredara, que el hombre que construyó el cártel más poderoso del hemisferio occidental tenía al final un límite, y ese límite tenía 4 años de edad y un nombre que nadie en los servicios de inteligencia del mundo había escuchado antes del 5 de marzo de 2026. El ataúd dorado sigue en la tierra de Zapopan, pero los documentos que lo acompañaban están sobre la mesa de García Harfuch y de la FGR. El mapa de los acuerdos está siendo procesado, los nombres están siendo verificados, los activos están siendo rastreados. La red de corrupción que sostuvo al CJNG desde las instituciones del Estado está siendo mapeada con el nivel de detalle que ningún operativo anterior había podido producir. Y en algún lugar de México, en alguna ciudad del norte donde el apellido Oseguera no significa nada especialmente peligroso, hay una persona ordinaria con una responsabilidad extraordinaria, la persona que el Mencho eligió para proteger a su hijo más joven, la que ahora existe en el centro de una investigación que va a determinar si ese niño puede tener la vida ordinaria que su padre le escribió como último deseo desde la Sierra de Tapalpa. Ese es el México de hoy. El México que el operativo de Tapalpa y el cateo de la sepultura de Zapopan produjeron, no el México simple de la victoria del gobierno contra el narco que los comunicados de prensa describen, sino el México complejo, donde una victoria extraordinaria del sistema de seguridad coexiste con la historia de un niño de 4 años y con la pregunta de cómo una sociedad procesa la humanidad de los monstruos que ella misma produce. Esa es la historia completa, la que García Harfuch encontró en la tumba, la que nadie esperaba estar contando el 5 de marzo de 2026. Si esta historia te sacudió, si te hizo ver la muerte del Mencho y lo que vino después desde un ángulo que los titulares no pudieron mostrarte, compártela, no como entretenimiento sobre el narco, sino como la conversación que México necesita tener sobre lo que significa realmente ganar contra el crimen organizado, sobre lo que hay dentro de la tumba de un capo cuando alguien tiene la audacia de abrirla, sobre lo que encuentras cuando buscas al monstruo y encuentras también al hombre. Dale me gusta si crees que México merece las preguntas completas, no solo los operativos y los ataúdes dorados, sino las preguntas que vienen después, las que no caben en un comunicado de prensa ni en un trending topic, pero que son las únicas que importan cuando el polvo del operativo se asienta y queda lo que queda.